Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de fuentes que nos han llegado, una colección de artículos y transcripciones, la verdad, y pintan un cuadro bastante complicado en torno a una figura muy conocida en los medios de México, Adela Micha. La idea es desmenuzar un poco los puntos clave que vemos en estos documentos, ¿no? Entender las distintas controversias legales, éticas que se describen ahí, y bueno, ver qué papel juega la evidencia documental en todo esto. Vamos a examinar lo que dicen sobre una supuesta apropiación de terrenos, un presunto zoológico privado, posibles fraudes y preguntas sobre la credibilidad profesional. Bastante denso. Exacto. Vamos a analizar cómo la trayectoria de una figura pública como ella, siempre según estos papeles, claro, pues choca o interactúa con estas polémicas. Pondremos el foco, como dices, en la perfección de transparencia que transmiten las fuentes y en las dudas que plantean sobre sus propias credenciales. A ver qué encontramos. Vale, pues vamos a meternos en materia. Empecemos por una de las historias más llamativas, diría yo, que recogen las fuentes. La supuesta apropiación de un terreno. Hablan de una denuncia que existiría desde hace ya 8 años, ojo, relacionada con unos 2.800 metros cuadrados que, según se alega en los textos, pertenecerían al bosque de Chapultepec, o a un particular, no queda del todo claro. Las fuentes usan palabras fuertes como robo, vamos, y describen la acción como la de una paracaidista, o sea, alguien que ocupa un terreno que no es suyo. Y bueno, describen una casa ahí que debe ser espectacular. La comparan con una embajada o una tienda de superlujo. Ventanales enormes, hasta un domo de vidrio tipo platillo volante. Ojo, también mencionan a un tal Elías Talavera. Y lo curioso es que su perfil de LinkedIn, según estas fuentes, parece confirmar que gestionó la restitución de un terreno de gran valor en Lomas de Chapultepec, consiguiendo separar más de 6.000 metros cuadrados de lo que se creía era parte del bosque, apoyándose, dicen, en pruebas oficiales certificadas. Claro. Lo interesante aquí, tal como lo plantean las fuentes, es la doble vertiente, ¿no? Por un lado, la legal. ¿Hubo o no apropiación indebida de un bien, sea público o privado? Y por otro, la ética. ¿Se actuó, digamos, con desprecio por la propiedad ajena o comunal? En la existencia de esa denuncia formal de hace años, que mencionan los documentos, y datos públicos como ese perfil de LinkedIn, bueno, aunque sea una pieza más del puzzle, le dan cuerpo a la narrativa que presentan las fuentes. Le dan cierta solidez, digamos. Y aquí la cosa se pone aún más peculiar, ¿no? Porque parece que ese terreno, según afirman las fuentes, tiene un uso muy particular: mantener un zoológico privado. Hablan de venados, pavos reales y hasta tigres. Y en este punto, la evidencia que citan los documentos se vuelve muy gráfica. Hacen referencia a fotos y vídeos que la propia de la Micha habría publicado en su Instagram, entre 2015 y 2016. Ahí se verían estos animales. Sería, según esto, una prueba aportada por ella misma, vamos. La cuestión legal clave que resaltan las fuentes es si contaba con los permisos necesarios de las autoridades, claro, para tener y en algunos casos criar animales exóticos o en peligro de extinción. Si faltasen esos papeles, estaríamos hablando de una infracción seria de leyes de medio ambiente y vida silvestre. Es que las fuentes llegan a mencionar un incidente que suena bastante preocupante. Un tigre que al parecer se lanzó sobre un amigo del hijo de Micha y que después simplemente desapareció. Así, sin más. Vaya. También cuentan que los venados se reproducen allí libremente. E incluso se habla de un lago artificial construido en esa supuesta zona del bosque. Claro, esto dispara preguntas serias, que van más allá de lo puramente legal. Entran en la ética y la seguridad. Según se lee, mantener animales salvajes, sobre todo si se confirmara que el terreno se obtuvo de forma irregular y sin los permisos adecuados, es problemático por muchos lados. El bienestar de los propios animales, la seguridad de las personas y la legalidad, por supuesto. Es que son muchas cosas. Y la supuesta desaparición del tigre tras un incidente así, tal como se relata en los textos, reforzaría una percepción de falta de transparencia, de manejo inadecuado, ¿no? Totalmente. Pero las controversias que detallan las fuentes no se quedan ahí, en la propiedad. También describen un frente legal bastante enredado, como el caso contra su antigua contable, Aline, y otras acusaciones que salpican a su hijo. Sobre Aline, los documentos indican que está en prisión preventiva.
en Santa Marta, Acatitla. Lo que sugieren las fuentes es que el delito que le imputan, que podría tener que ver con no tener la cédula profesional, esa licencia para ejercer, ¿no?, en México, normalmente permitiría seguir el proceso en libertad, y esto, según recogen los textos, pues levanta sospechas de un posible tráfico de influencias para que entrara en prisión tan rápido. Llama la atención bastante. Por un lado, los abogados de Micha pidieron formalmente 2 meses más de investigación, lo que implicaba mantener a Aline en prisión, claro. Pero esa solicitud fue declarada sin materia por los jueces, o sea que no vieron base legal para esa petición en ese momento. Y aún más relevante, y esto es un punto clave en las fuentes, el Ministerio Público de Santa Marta, Acatitla, declaró oficialmente que no hay daños que reparar por parte de Aline hacia las empresas de Micha. Ojo, sin embargo, a pesar de eso, los abogados de Micha presentaron documentos reclamando 1,6 millones de pesos como reparación. Una cantidad considerable. Sí. Y las fuentes también mencionan un movimiento en la estructura de las empresas. Al parecer, se presentó un documento notarial para incluir a una tal Estela Solano como nueva socia, aportando solo 1,000 pesos, y reemplazando a otra socia anterior, Susan, a quien habrían excluido por supuesto fraude y otras cosas a la empresa. Un poco raro todo. Pues sí. Esa discrepancia entre el Ministerio Público diciendo no hay daños que reparar y la reclamación económica de 1,6 millones de euros es lo que, según las fuentes, plantea serias dudas éticas. ¿Se busca justicia o hay un interés económico detrás? ¿Y qué pasa con la transparencia del proceso? El intento de alargar la prisión preventiva sin éxito, sumado a esas alegaciones de tráfico de influencias que recogen las fuentes, pues sugiere, siempre según estos textos, un posible uso instrumental del sistema judicial, quizá para presionar, ¿no? Tiene sentido lo que dices. Y luego está el tema del hijo Carlos Gottlieb Micha. Las fuentes sostienen que consiguió una visa de inversor en Estados Unidos usando presuntamente documentos falsificados. En concreto, hablan de estados de cuenta bancarios de su madre, que se habrían modificado para ponerlos a nombre de él. Vaya tela. A ver, los documentos consultados por las fuentes confirman que Carlos tiene una empresa registrada en Florida desde 2018, Grupo Goca LLC, y sigue activa, pero la describen como una empresa de papel. ¿Por qué? Porque aunque existe legalmente, registro, dirección, el como agente, todo en regla aparentemente, señalan que no se aprecia actividad comercial real asociada a esa dirección después de varios años. Una fuente habla de 8 años. Cuando la visa de inversor normalmente exige poner en marcha el proyecto en un plazo mucho más corto, a menudo 1 año, ¿sabes? Esta aparente falta de actividad es la base que usan las fuentes para hablar de posible fraude migratorio y falsificación documental, que si se confirmara, las consecuencias legales en Estados Unidos podrían ser muy serias. Claro. Todo esto que describen los documentos inevitablemente lleva a preguntarse cómo afecta a la imagen pública y a la credibilidad profesional de Adela Micha, ¿no? Sobre todo tratándose de una periodista tan conocida. Las fuentes apuntan a una percepción generalizada de falta de transparencia. Critican que tanto ella como sus abogados eviten a los medios, que no den explicaciones claras, y plantean una pregunta lógica. Si se siente víctima, ¿por qué una figura con tanto acceso a los medios no los usa para defenderse? O para buscar justicia, vamos. Según uno de los textos, su actitud da la impresión de que pareciera que ellos son los acusados, y no los que denuncian. Curioso, ¿eh? Desde luego, como figura mediática consolidada, hay una expectativa social de que rinda cuentas ante acusaciones graves. Es normal. Y declaraciones que las fuentes le atribuyen, como aquel «me voy a Europa con mi dinero» justo en medio de estas polémicas, pues reforzarían, según estos análisis, la percepción de que no le interesa aclarar las cosas o conectar con la preocupación del público. Esto choca de frente con el rol que se le supone a un periodista: buscar la verdad, la transparencia, ¿no? Totalmente. Y esto conecta directamente con las dudas sobre sus propias credenciales que también mencionan las fuentes. Que no es un tema menor. A raíz del caso de Aline, donde la supuesta falta de esa cédula profesional es un factor, indican que se le preguntó al abogado de Micucha si ella tiene la cédula de periodista. Y la respuesta, según se lee, fue negarse a comentar. Silencio. La relevancia que señalan las fuentes es clara.
Si la falta de cédula es un argumento contra Lynn, una situación similar para Mishak tendría implicaciones éticas Y legales, claro. paralelas sobre su propio trabajo como periodista durante años. Además, los materiales mencionan que su título universitario es de la Universidad del Nuevo Mundo. Una investigación citada en las fuentes indica que esa universidad ya no existe y que, en su momento, era una institución privada bastante pequeña. Con pocos alumnos. Esto, indirectamente, podría poner en duda el prestigio o la validez actual de esa credencial, sobre todo si se compara con otras universidades más reconocidas. Si intentamos conectar todos los puntos que presentan las fuentes, vemos un patrón. En todas estas controversias, las pruebas documentales o su ausencia o su supuesta falsificación son la columna vertebral. Es lo que hay. Hablemos de denuncias formales, perfiles públicos como el de LinkedIn, fotos de Instagram, permisos o la falta de ellos, documentos financieros supuestamente alterados, registros de empresas, documentos judiciales como esa declaración del Ministerio Público o las solicitudes rechazadas, títulos académicos, cédulas profesionales. Todo este papeleo define el esqueleto de las acusaciones y se supone también de las defensas, ¿no? Recapitulando un poco entonces, hemos navegado por un laberinto de acusaciones y polémicas, todo basado en las fuentes que hemos analizado hoy, desde la posible apropiación de terrenos que podrían ser del bosque de Chapultepec y el mantenimiento de ese supuesto zoológico exótico, hasta complejas batallas legales con ex colaboradores, presuntos fraudes financieros y migratorios que involucrarían a su hijo y, para rematar, serios cuestionamientos sobre la transparencia y las propias credenciales profesionales de una figura periodística de primer nivel. No es poco. No, desde luego. Lo que parece emerger de este análisis de las fuentes es un patrón recurrente. La información documentada que presentan choca, o bien con la narrativa pública que se ofrece, o más bien con la ausencia de una narrativa clara por parte de los implicados. Esto invita a reflexionar, creo yo, sobre la responsabilidad que va de la mano con la influencia mediática y sobre cómo se gestionan las crisis personales y profesionales cuando se vive bajo el foco constante del público. La forma en que se maneja la evidencia documental se vuelve crucial. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Para darle vueltas. En un mundo inundado de información, desinformación, opiniones, ¿cómo puede el público discernir qué es verdad? Cuando las pruebas son complejas, a veces contradictorias, y las figuras públicas eligen el silencio o las evasivas. ¿Qué peso acaba teniendo la trayectoria previa frente a las controversias del presente? Y frente a la evidencia documental que parece apoyarlas o desmentirlas. Algo sobre lo que, sin duda, da para seguir pensando. Mucho. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.